Bendiciones familia, sean todos bienvenidos a un capítulo más de esta serie que se llama Enfrentando mis heridas. Hoy vamos a estar hablando de la segunda parte del rechazo y hoy vamos a hablar sobre sanando mis raíces. Sí, hoy vamos a ir a lo profundo, allá a lo más recóndito de todo lo que tenemos dentro de nosotros, porque quien pesa nuestro espíritu, quien escudriña nuestra mente es el Espíritu Santo de Dios, pero no va a escudriñarlo si no nos exponemos a la luz de la palabra, ¿verdad? Si no buscamos ayuda y no nos apoyamos en este tipo de cosas que nos permiten identificar por qué yo estoy así, por qué sigo herido, por qué no puedo perdonar, por qué me siento estancado, por qué no avanzo, por qué siento que no tengo la plenitud de Cristo, por qué no tengo paz aun cuando busco al Señor, porque muchas veces hay cosas que están arraigadas dentro de nosotros que no nos permiten avanzar. Y hoy vamos a tocar 7 raíces de rechazo. ¿De dónde viene el rechazo y por qué se da? Y eso se provoca por muchas cosas que las vamos a tocar el día de hoy. Así que quédate con nosotros y vete este video completo porque sé que va a edificar tu vida. El rechazo siembra muchas raíces, demasiado diría yo, pero hay muchas que intentan atar nuestra alma, nuestra mente más que todo, nuestra mente. Entonces, esto hoy lo vamos a tocar porque queremos que tú te desarraigues de lo que está atando tu mente, de lo que está haciéndote estancar en la misma posición en la que te encuentras. Y eso te va a ayudar a identificar qué es lo que está provocando que tú no te veas como Dios a ti te ve, como el Padre Celestial te ha creado, porque te creó a su imagen y semejanza, pero muchas de esas heridas nos evitan vernos a la imagen y semejanza del Padre Celestial. Así que vamos con la primera. La primera es la falta de perdón. Sí, pero la falta de perdón viene por el resentimiento. Muchas veces cuando nos hieren, cuando nos ofenden, cuando pasamos por circunstancias difíciles y nos vemos pasando por traición, nos vemos pasando por murmuración, por chisme, por cosas como esta, inclusive en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro alrededor, inclusive dentro del cuerpo de Cristo, porque eso también se ve. Pero reconozcamos primeramente que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra autoridades, potestades, huestes celestes y todo lo que habla y atrae el enemigo. Nuestra lucha no es contra el hombre, hermano. Nuestra lucha no es contra tu mamá, con tu papá, con tu amigo, con tu hermano en Cristo. No es contra ellos. Porque esas mismas personas también están heridas, esas mismas personas están siendo utilizadas por el maligno para provocarte más heridas a ti y estancarte en esa posición y en la esclavitud de tu mente. Pero recuerda, ya tú no eres esclavo, ya tú eres hijo del Padre Celestial y tienes una identidad. Pero ¿qué es lo que hace que esa identidad no se vea en tu vida? Así que, miren, el rechazo es una de las cosas que hiere muchísimo y nos provoca a nosotros que miremos a los demás como que todo el tiempo nos están atacando, como que todo el tiempo nos están diciendo que esto está mal y aquí, sin saber que lo que están haciendo es corrigiendo nuestra vida y exhortándonos a vivir una vida más como Cristo. Pero eso sí, el rechazo muchas veces también hace parte del plan de Dios. Porque si no pasamos por esas circunstancias, no vamos a aprender a perdonar, no vamos a aprender a amar ese tipo de cosas. Judas traicionó a Jesús, lo vendió. Pedro lo negó 3 veces. Pero todo eso hacía parte del plan del Padre Celestial para Cristo Jesús. Sin Judas, sin Pedro, no hubiese habido cruz, pero más que todo con Judas, que lo vendió, que lo traicionó. Y hay muchas veces que nos encontramos en el camino Judas en nuestra vida, pero hacen parte del plan del Padre Celestial para que nos lleve una vida de morir más a nuestro yo, morir más a nuestros pensamientos, morir más a nuestra forma de vivir, para aprender a amar como Él ama, para aprender a perdonar como Él perdona. Porque si queremos vivir a una vida, imagen y semejanza de Cristo, hasta llegar hasta la estatura del varón perfecto, Cristo, aún nosotros estando muertos en pecado, aún siendo sus enemigos, murió por nosotros. Así que nosotros que queremos imitar a Cristo tenemos que también hacer eso, ¿verdad? La palabra dice en Mateo 6:12, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto viene de
perdóneme usted la vida, sino que me tocó cerrar la ventana porque había mucha bulla allá afuera. Espero que no se haya escuchado el aguacate, la venta de coco, de cosas. Estamos en Sincelejo. Bueno, estábamos hablando de que perdonar nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden viene del Padre Nuestro, que está escrito en la Biblia, de que dice: Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y bueno, esa es la siguiente parte. Nosotros no podemos ofrecer un perdón cuando nosotros no lo hemos recibido. Y muchas veces la herida de rechazo no viene por lo que está externo, sino por lo que está interno en nosotros. No por lo que nos provocan alrededor, sino por lo que nosotros mismos nos provocamos a nosotros. Miren, algo que el Padre Celestial me dijo, y se lo voy a leer, dice: el rechazo no se trata de algo externo, se trata de algo interno de cada persona. Cuando empieza a compararse con otras personas, se ve a sí mismo en poco. El rechazo empieza hacia uno mismo, porque nuestro pensamiento está enfocado en lo que me hace falta a mí y tiene otro. O de esa manera, desde nuestra perspectiva, nos hace falta algo. Lo que tú tienes y portas o das se ve menos importante que lo que tienen los demás. El primer rechazo empieza hacia uno mismo, desvalorizando y haciendo en poco lo que portamos y quienes somos en el Padre Celestial. Cuando desconocemos nuestra verdadera identidad, entra el rechazo hacia uno mismo y empieza a sembrarse en el camino raíces profundas sin sanar. Se los quise leer porque era larguito. Algo que el Padre Celestial, mientras estaba estudiando estaba estudiando la raíz de rechazo, y el Espíritu Santo empieza a traer una memoria de que el primer rechazo empieza con nosotros mismos, cuando empezamos a compararnos con otras personas, cuando empezamos a ver lo que otros tienen y que a mí me hace falta, y empieza una vida de rechazo hacia la identidad que Cristo me ha dado, hacia lo que yo porto en el Señor, hacia lo que yo soy en el Padre Celestial. Y muchas veces esa herida, ese resentimiento no nace hacia una herida que te crea, nace hacia ti misma. Porque la herida la tienes tú, las raíces las tienes tú. Y quien decide sanar y avanzar eres tú. Quiero hacer algo a nivel general, porque si empiezo a tocar cada herida, créanme que eso se extiende a más de una hora, porque es súper profundo y súper largo. Pero ¿qué quiero llevarles a través de estos 30-35 minutos? De que yo pueda, ser instrumento para mostrarles cuál es la raíz de lo que tú estás viviendo, cuál es la raíz de lo que está aconteciendo en tu vida. Y esas cosas nos permiten a nosotros mirar, examinarnos y reconocer que estamos heridos, reconocer que tenemos una falta de perdón, reconocer que estamos resentidos con ese hermano, con esa hermana, con esa familia, con ese tío, e inclusive cosas de nuestro pasado que aparentemente habíamos sanado, no habíamos sanado, porque no habíamos sido expuestos a la luz de la palabra. Pero hoy vas a ser expuesto a la luz de la palabra. No sé si a ti te ha pasado que en algún momento de tu vida tú te sientes rechazado. En algún momento de tu vida sientes que te excluyen, sientes que te hacen a un lado, y eso genera resentimiento en tu vida. Una historia es Caín y Abel. Cuando el Padre Celestial ve la ofrenda de Abel mejor que la de Caín, Caín desde su perspectiva lo ve como rechazo. Desde su perspectiva lo ve como una persona, como si Dios lo estuviera haciendo a un lado, como si Dios estuviera haciendo la ofrenda de Caín a un lado. Dios en ningún momento rechazó la ofrenda. Él la aceptó, pero vio mejor la de Abel porque le daba lo mejor. Pero desde la perspectiva de él estaba sintiéndose rechazado y abandonado por el Padre Celestial. Pero no sabía. Yo estaba leyendo la Biblia ayer y yo decía, pero Caín era el primogénito. Caín, por algo cultural, no sé, algo de generaciones, algo de esa cultura, el primogénito siempre tenía privilegios. El primogénito tenía ya una herencia por sí, porque su cultura así lo daba. Entonces, cuando se vio que su hermano fue exaltado, fue bendecido más que él, se le olvidó lo que él ya tenía, lo que él ya se le había dado, que era la primogenitura, que por sí tenía una herencia por ser primogénito, pero por compararse con otras personas, por ver que el Padre Celestial estaba dándole mayor bendición, por decirlo así, a Abel, él se le olvidó lo que él ya tenía. Y eso pasa con nuestras vidas. Cuando nosotros
vemos que Dios está bendiciendo a otras personas, cuando nosotros vemos que Dios está llevando a otras personas a otros lugares, o te está cumpliendo la palabra en tu hermano, en tu primo, en tu familia, en personas de tu mismo cuerpo, se nos olvida lo que ya nosotros tenemos. Se nos olvida lo que el Padre Celestial está creando en nosotros. Se nos olvida que ya nosotros también tenemos identidad y por ende también tenemos herencia, porque nuestra vida se basa en comparación constante con las personas que ya están siendo bendecidas, pero se nos olvida que nosotros también tenemos una bendición, tenemos una herencia, pero que el tiempo de esa persona no es el mismo tiempo que lleva Dios conmigo, no es el mismo proceso que Dios que lleva conmigo. Entonces se me olvida. Así que así se provoca la falta de perdón. Cuando yo me resiento con mi hermano, cuando esa persona, estoy viendo lo que Dios está haciendo con esa persona y empiezo a crear resentimiento sin que esa persona me hiera, sino que yo misma me estoy rechazando y yo misma estoy creando ese resentimiento en mi corazón y no lo perdono. Entonces, eso pasa en nuestra vida. Por experiencia propia, muchas veces yo me comparé con otras personas. Muchas veces vi cómo Dios estaba bendiciendo a otros hermanos y yo, que estaba en un proceso totalmente diferente a ellos, yo decía, pero ¿para cuándo yo, Señor? Porque yo no estoy siendo bendecida de esa manera, porque yo no estoy creciendo de esa manera, sin darme cuenta que lo que el Padre estaba creando dentro de mí era una transformación interna. Me estaba preparando mi corazón, mis manos, mi mentalidad. Me estaba despojando de muchas cosas que estaban guardadas en mi corazón para de esa manera poder sostener las bendiciones que Él tenía preparadas para mí. Si Él me hubiese dado o bendecido al mismo tiempo que a mi hermano, yo hubiese desbaratado, hubiese destruido, echado al piso todo lo que Él me había dado por no sanar correctamente o por querer acelerar un proceso que el Padre tenía personal conmigo. Entonces, eso se crea esa herida, pero primeramente con nosotros. Cuando un hermano nos corrige, cuando una persona nos dice, mira, esto está mal, o mira, esto no es así, entonces creemos que nos están condenando, juzgando, o todo el tiempo nos están señalando, sin saber que lo que está haciendo esa persona contigo es corrigiéndote con amor, con mansedumbre y para que tú crezcas en el Padre Celestial. Eso sí, aclaro, hay personas que sí vienen con malas intenciones para dañar tu corazón. Y ahí es donde tú debes de discernir si lo que te está diciendo es del Padre o lo que te está diciendo viene de su propio corazón y desde sus propias heridas. Así que, ojo con eso. Así que, esta falta de perdón se crea más que todo por nosotros mismos, no por los demás. Porque quien decide perdonar somos nosotros. Quien decide sacar el resentimiento y exponerlo a la luz de la palabra somos nosotros. Así que hoy te digo que si tienes una falta de perdón, empieces a decirle, Señor, yo me sentí herida por esta situación, me comparé, rechacé tu llamado, rechacé la identidad que tú me diste por compararme con otra persona y lo que me hizo esa persona no lo quiero perdonar, me resentí, no quiero hablar con esa persona, pero ayúdame a perdonar. Reconozco que me siento herida, reconozco que esto me duele. Y cuando nosotros empezamos a reconocer nuestra propia condición, a reconocer nuestros propios errores y no mirar los errores de los demás, sino la condición en la que nosotros tenemos, empezamos a perdonar. El perdón no es una acción, el perdón es algo que te liberta, es un regalo que te das a ti misma. Tú no vas a perdonar para que la otra persona sea salva, tú vas a perdonar para tú sanar tu corazón, sanar tu mente y no vivir en la esclavitud de esa raíz. Así que no es que tú se lo vas a dar, es que tú te lo vas a autodar a ti misma para sanar tus heridas y romper con toda la esclavitud que te está provocando esa herida. Vamos por la siguiente, porque son varias, y es la herida, la raíz de la susceptibilidad. La herida se interpreta como un ataque, o sea, todo el mundo me está atacando, lo que les estaba comentando anteriormente. Todo el mundo me rechaza, todo el mundo me abandona, todo esto, todo lo otro. Pero la misma palabra te está diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice su palabra, Proverbios 4:23. Nuestro corazón, nuestra mente, porque corazón en hebreo es mente, se ata con pensamientos, con argumentos que no están pasando realmente. Y a veces nosotros somos los que nos aislamos, y voy a mencionar varias raíces, se nos baja la autoestima, nos ahogamos en un vaso de agua y hacemos una tormenta, porque hemos
dejado que esa herida, que esa raíz se añide en nuestra mente y entonces hacemos que todo el mundo me está atacando y empiezo a resguardarme, empiezo a meterme en un mundo de soledad, en un mundo de tristeza, en un mundo de máscaras, en un mundo de baja autoestima y no dejo que el Padre Celestial sane eso, porque está la susceptibilidad, está la baja autoestima, está la autodefensa. Esas tres abarcan muchas cosas en nuestra vida, porque entonces cuando empiezo a dejar que mi autoestima se baje, empiezo a debilitar la identidad de Cristo en mí y todo lo que dice el enemigo de mí, empiezo a creerlo y empieza a debilitarse lo que el Padre ha depositado dentro de mí. La baja autoestima es la opinión emocional profunda que las personas tienen de ti misma. También se puede decir que es el amor que tenemos hacia nosotros mismos. Algunas personas tienen un concepto muy bajo de sí mismos, se comparan con otros y casi siempre solo sobrevaloran a los demás mientras ellos se desvaloran. Muchas veces la baja autoestima se disfraza sobre que estás diciendo, ay, que mira, tú estás linda, ay, tú sí eres hermosa. La baja autoestima es como que ves a la persona que está a tu lado, al frente, más que tú. Pones en el concepto de las demás personas que la persona es súper, pero tú te sientes pequeña. Cuando Dios está llenado de una identidad, dice su palabra en Salmo 139:14, te dice de manera maravillosa. Resumiendo el Salmo, el rechazo te lleva a verte en poco, a quitarle menos a lo que Dios ya puso en ti, hacerte sentir que no vales nada. La baja autoestima provoca que te haga sentir que no vales nada, pero Dios te dice que te escogió, te seleccionó, te redimió, que eres un preciado tesoro. No sé si hombres están viendo esto, pero el Padre Celestial los ha escogido a todos ustedes y los ha llamado, los ha aceptado como hijos. No son huérfanos, son hijos del Padre Celestial. Pero estas raíces de rechazo, como la baja autoestima, como la autodefensa, como la otra herida que mencioné, que es la susceptibilidad, hacen que te veas en poco, que no te valores de la manera que el Padre te valora, no te ames de la manera que el Padre te ame y vives constantemente comparándote con tu alrededor, con lo que ves en las redes sociales, con lo que ves en Instagram, Facebook, en Twitter, no sé, en TikTok, porque han hecho de que las redes sociales manipulen en la manera en que nosotros nos vemos a nosotras mismas o nos vemos a nosotros mismos, porque el Padre Celestial lo que quiere es afirmarte en lo que Él ya depositó dentro de ti, pero eres tú, a raíz de lo que no has sanado, a raíz de lo que no has enfrentado, que haces que la identidad no se vea como ese reflejo que eres en el Padre Celestial. Pero Él necesita sanar y sacarte de esa mente de esclava que tienes al verte en poco y al compararte con otras personas. Así que es necesario que tú empieces a salir de esos argumentos, de esa fortaleza que tú has creado, de que todos son más y que tú eres poco. Dios a todos le ha dado algo diferente, un diseño único. Todo, el brazo no hace lo mismo que el pie, pero es un cuerpo. Yo no hago lo mismo que me hace mi hermano y yo no puedo ver lo que hace mi hermano más importante que lo que Dios ha hecho en mí, o yo no puedo ver lo que yo hago más importante que lo que hace mi hermano, porque todos somos un cuerpo y el Señor trabaja con eso. Así que quiero que veas esto que es muy fuerte, que es la autodefensa. La autodefensa provoca que tú te aísles, que tú pongas como una coraza dentro de tu corazón y empieces como a encerrarte en ti misma, en ti mismo, para que nadie te hable, para que nadie te diga algo, para que no te sientas rechazado, no te sientas abandonado, porque en tu infancia fuiste rechazado, en tu infancia fuiste abandonado, te excluyeron en el colegio, te excluyeron en la universidad y viniste repitiendo esos mismos malos hábitos, esos mismos pensamientos en tu vida, y como no sanaste eso, ahora dentro de Cristo, crees que todo el mundo te está rechazando, crees que todo el mundo te está abandonando y pones una barrera para que nadie entre a tu mundo, a tu burbuja, porque creas una burbuja que no
que evita que alguien te diga algo. Entonces, para evitar que alguien te diga algo, tú lo que haces es protegerte. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que compartas, que te unas con el cuerpo de Cristo, que puedas ver el reflejo de su gloria en tu vida, que te veas a su imagen y semejanza, que puedas aceptar con plenitud y con convicción que eres hija del Padre Celestial, sin necesidad de llevarte a la autodefensa, sin necesidad de llevarte a la soledad, porque todo lo que está provocando el Padre Celestial en ti es que tú vivas en una identidad afirmada bajo su gobierno. La palabra dice en 1 de Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera todo temor, porque si hay temor en nuestra vida, entonces no hemos sido perfeccionados en amor. Entonces, cuando hay temor en nuestra vida por el que tengo que enfrentarme a esta decisión importante, tengo que asumir un riesgo, tengo que asumir a ir a un otro lugar nuevo, tengo que ir a predicar, a enseñar, y no me siento en las capacidades porque no me veo a mí misma como que Dios me pueda usar para eso, porque me siento indigna, porque siento que no valgo, y empiezo a crear en mí una mentalidad débil, una mentalidad de esclava. Y eso es lo que el enemigo quiere en tu vida, mantenerte esclava de tu propia mente, porque crees lo que el enemigo pone en tu mente a través de las personas que usa, porque muchas veces el enemigo está usando a las personas que están a tu alrededor para mantenerte en esa mentalidad. Están haciendo que el enemigo provoca que te rechacen, provoca que te excluyan, provoca que hablen mal de ti, que murmuren, que te hagan sentir menos, pero es para que tú aceptes lo que dicen los demás. Pero cuando tu mente está en la palabra del Padre Celestial, cuando tu mente está firmada en la identidad de Cristo, cuando tu mente ha sido renovada por su palabra y comprendes cuál es su voluntad, sabes que aunque escuches eso, no lo vas a creer, no lo vas a filtrar y lo vas a aceptar, sino que lo vas a desechar, porque depende de ti que lo que digan los demás o lo asumes como algo propio de tu vida o lo rechazas. Y creo yo que lo que te están diciendo no es cierto, porque lo que el Padre dice de ti es algo muy diferente. Pero ¿cómo sé, Carla, de qué es lo que dice el Padre de mí? Voy a la intimidad y le pregunto, voy y leo su palabra, porque en su palabra hay cantidades de cosas que el Padre ha dicho de ti, pero como has creído las mentiras del enemigo a través de las personas que te rodean, a través de tu círculo, de tu familia, inclusive de las personas que se levantan contra ti, entonces te encierras y creas una autodefensa, y eso es una raíz del rechazo. Te sientes que tienes que protegerte todo el tiempo. Pero en nuestra vida no podemos vivir con temor, sino con amor, poder y dominio propio, porque Él nos ha revestido de todo eso. Vamos a terminar con la manipulación y la falsa identidad. La manipulación es una atadura espiritual que va a la mente de las personas, ya sea que tú manipulas o que tú te dejas manipular o te vuelves manipulador. Estas ataduras logran hacer dos cosas en la vida. Una es que se usen como marionetas y estemos atados a las personas que nos manipulan y dejemos que esas personas nos digan qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir, o mira, compórtate así, o dejas que ese mismo círculo que está a tu alrededor te manipule para hacer algo que tú no eres. Y eso no es sano. Entonces, eso es basado en un intento de controlar tu atmósfera para no ser herida. O sea, te dejas manipular de las personas que te rodean, que no hacen parte del Padre Celestial en tu vida, y entras a círculos que no te edifican, entras a amistades, a grupos, vas a lugares que no te están edificando y te dejas manipular de esa atmósfera, te dejas manipular de ese círculo para hablar necedades, para entrar en chisme, para entrar en murmuración, porque cuando tú sabes quién eres, tú sabes que no debes de participar en eso. Pero eso es a raíz de una herida. Eso es a raíz de esa herida de rechazo que se ha provocado en tu vida, y entonces dejas que te manipulen o te vuelves manipulador. Haces que todo se mueva para tu conveniencia. Porque como en tu vida no tuviste el control de las cosas, ahora como tienes una nueva identidad, quieres controlar las cosas que están a tu alrededor para tu conveniencia. Y eso no está sano, no es sano. Porque cuando tú caminas en la identidad de Cristo,
No necesitas manipular. El gobierno del reino del Padre Celestial no es control, es libertad en el Espíritu. Porque cuando andamos en el Espíritu, hay libertad donde quiera que vaya, en tu mente, en tus pensamientos, en tu forma de hablar, de moverte, de operar en las cosas del Padre Celestial. Y no estás, haz tú esto, yo hago esto. Y quieres controlar las cosas para que se hagan conforme a tu voluntad. Y eso se ve mucho en muchos lugares, congregaciones, que la persona que está en la cabeza o líderes quieren manipular al pueblo de Dios o a personas a su alrededor para sentirse importantes, para sentirse grandes, para sentirse que tienen una posición, un rango, y manipulan lo que están a su alrededor. Y eso no es sano. Entonces pasa en nuestras vidas que eso es necesario que nosotros lo llevemos al Padre y reconozcamos: Señor, yo he manipulado. Señor, yo soy manipulable, me dejo manipular de las circunstancias, me dejo manipular de mis amigos, me dejo manipular de esto, o manipulo a estas personas y no quiero seguir haciendo esto. Porque el Padre no te va a juzgar ni te va a condenar, te va a corregir y te va a llevar a que cambies eso cuando sanes lo que está dentro de ti. Cuando sanes esa herida de rechazo, cuando sanes ese resentimiento, cuando perdones a esas personas que te hirieron, porque todo viene a raíz del resentimiento. Todo viene de la manera en que tú te veas y desde la perspectiva en la que tú te percibas a ti misma. Cuando tú estás en una identidad afirmada, créeme que no vas a dejar entrar a tu mente cualquier cosa, cualquier palabra, ¿verdad? Y la falsa identidad son personas que viven una doble vida, ¿ya? Una vida en Cristo y una vida que no es Cristo. Entonces, es como querer aparentar algo que no son, por encajar, por sentirse parte de algo, por vivir una vida conforme a lo que otros hacen, dicen o ven. Entonces viven esa falsa identidad cuando el Padre nos ha revestido de una nueva identidad que es en Cristo Jesús. Ya el hombre viejo murió, ahora tenemos una nueva identidad en Cristo. La palabra del Señor dice en Efesios 1:5, el amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Él nos había predestinado, pero nosotros queremos adoptar algo que no somos por querer encajar, por querer ser aceptadas en lugares, por querer buscar que esta persona me vea, porque a veces queremos que ser vistos alrededor de donde nos movemos, porque no nos conocemos. Les hablo una persona que ha estado pasó por todas estas raíces de herida, que buscaba aprobación, que buscaba ser aceptada, que buscaba ser vista, que buscaba encajar en lugares en los que Dios no la había metido a encajar, porque la vida es un diseño único, bonito, pero ella quería estar con una máscara puesta todo el tiempo. Les habla a esa persona que quería estar con una máscara todo el tiempo, que quería vivir una vida de apariencia, que quería vivir llamando la atención de otras personas y dejarse manipular de las demás personas, porque quería sentirse en algún lugar, porque en su niñez no se sintió parte de algo, en su colegio la rechazaban, en su universidad la rechazaban y quería volver a repetir esos mismos patrones acá en Cristo. Pero el Señor me llevó a una vida de intimidad, porque eso me estaba llevando a la soledad, a apartarme de su propósito, a apartarme de lo que Él había dicho de mí. El Padre me ha dicho: yo no te dejaré ni te desampararé. Y el Padre te dice: yo no te voy a desamparar, yo no te voy a dejar, pero necesito que tú dejes que yo trabaje en esas raíces, necesito que tú dejes que yo sane lo que está dentro de ti, porque muchas veces nos basamos en nuestro propio entendimiento y creemos que estamos sanos, pero no estamos sanos hasta que somos expuestos a la luz de la palabra. Así que te voy a dejar con esto, porque es necesario que aprendamos que cada raíz de rechazo se arranca con la verdad de la palabra. Es con ayuno muchas veces, es con oración, es con la guía del Espíritu Santo que tú vas a escudriñar, a inspeccionar qué raíces hay dentro de ti, porque es necesario que seas sano para que crezcas hasta la estatura del varón perfecto, para que crezcas en tu ministerio y no estemos contaminando a quien nos rodea o cuando vamos a ministrar, porque es necesario sanar lo que está dentro de nosotros. Es necesario afirmarnos en la identidad del Padre Celestial.
Y hoy te digo que tú vas a ser libre de todas esas raíces de amargura, de tristeza, de una falsa identidad, de las máscaras que tienes. Hoy se cae en el nombre de Jesús, porque es necesario caminar bajo el gobierno del Padre Celestial y bajo la autoridad de Cristo, que somos hechura a imagen y semejanza de Él, y que Él nos adoptó, nos predestinó, nos pensó desde antes de crear este mundo para traernos a esta vida, a este mundo. Aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Y mientras vivamos en este mundo, tenemos que caminar como Cristo caminó. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que te suscribas, a que comentes cuáles de esas heridas sentiste que te identificaste. Recuerda, la raíz de susceptibilidad, la raíz de soledad, la raíz de la falsa identidad, de manipulación, de autodefensa, de baja autoestima, de falta de perdón. Esas son las raíces del rechazo y que es necesario empezarlas a sacar de raíz para poder ser libre y caminar en identidad, pero bajo una libertad espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos.